Queridos alumnos, vamos a dar comienzo a la clase número 9 del curso de podadores. Vamos a recordar que esta versión digital es la adaptación a las actuales condiciones epidemiológicas del curso para podadores que había sido propuesto por el Centro de Formación Profesional 401 de Quequén a ser dictado durante un cuatrimestre con una frecuencia semanal de 16 horas. Quienes deseen participar del mismo y acreditar su participación pueden inscribirse en la siguiente dirección de correo electrónico: cursopodador cfp401@gmail.com. Este curso se articula con la información en soporte papel contenida en la guía de poda, que es una publicación del Centro de Formación y que pueden conseguir en forma fotocopiada y anillada en el Centro de Copiado El Duende, de la ciudad de Necochea, ubicado en la calle 70, entre 59 y 57. Antes de comenzar con los contenidos del día de la fecha, voy a hacer una aclaración importante, una rectificación sobre los dichos en la clase número 8, anterior a esta, referente a la poda de las especies que se trataron, ¿no? Manzana, membrillo y peral. Bueno, en esos deslices de los dichos que ocurren al calor del entusiasmo, en esta especie de encuentro virtual con una platea que no la veo como estoy acostumbrada a tenerla, pero la siento y la aprecio y la quiero y la necesito, se deslizó un error en cuanto a la época de poda de estas especies, y se deslizó en más de una oportunidad. Por favor, ténganlo en cuenta. Es casi una obviedad, solo se hubieran dado cuenta, pero vale aclararlo. La poda de estas especies caducas no se hace en el otoño, como se dice, sino a fines del invierno, principio de primavera. Estas especies, la poda, el recorte, el achique de la copa, se hace un poco antes de que se inicie la brotación, para trabajar en forma sinérgica con el empujón que la naturaleza da a todas las especies al inicio de la primavera. Así que para podar perales, manzanas y membrillos tenemos que, en la medida de lo posible, esperar que esté terminando el invierno y cuando ya se inicia síntomas de brotación, hacer los cortes necesarios. Aquí vale aclarar que la poda ecológica, en la ecología de la naturaleza, en la fenomenología de la naturaleza, lo que nosotros vemos en ella no siempre coincide con lo pautado en las disposiciones que un poco arbitrariamente los humanos establecemos, como por ejemplo en la fecha de los calendarios. El otoño, el verano, la primavera y el invierno en la naturaleza no coinciden exactamente muchas veces con lo que tenemos marcado en el calendario. Así que la observación de estos indicios, el inicio de la primavera se manifiesta por el inicio de la brotación y esta se anticipa por la hinchazón de las yemas. Bueno, esa precisa observación es la que nos va a poner en el momento justo de realizar nuestra práctica de poda. En la clase de hoy vamos a trabajar dos especies que no están en la guía, pero las vamos a mencionar porque son especies muy importantes, muy interesantes por distintas razones, y vamos a trabajar la poda de frutales con follaje perenne, como son los cítricos. Bueno, las especies con follaje caduco que no integran la guía de poda, pero es muy interesante que las tengamos en cuenta cuando planificamos la provisión de frutales en nuestros huertos, en nuestros espacios públicos, son dos: los nogales y los avellanos. Dos especies que tienen una característica común: producen frutos secos. Por lo tanto, estos frutos, cuando salen del involucro que los provee la naturaleza, caen al suelo y pueden ser perfectamente recogidos. Digo esto porque, especialmente en el caso de los nogales, no nos tiene que preocupar la altura de la copa. Las nueces se cosechan solas. Hay que tener la superficie basal suficientemente despejada para que una vez que los frutos caen que en este caso en realidad son las semillas las que caen, las podamos recoger sin dificultad. Bueno, el avellano, muy poco difundido, pero quizás con muchas posibilidades, es una especie arbustiva, nace ramificada de abajo y no es una planta que alcanza un gran volumen. Pero vuelvo a decir, como las avellanas caen al suelo, no tenemos ese límite en la cosecha que tiene que estar al alcance de nuestra mano. Con respecto a las avellanas,
hay una cuestión muy importante. Las avellanas son, cada unidad, cada ejemplar, es genéticamente incompatible el polen con el resto de sus partes florales. Por lo tanto, tenemos que tener dos variedades distintas para que esa incompatibilidad, por distintos motivos, sea superada. Los viveros muchas veces ya venden un único ejemplar que en la base tiene injertada dos variedades, ¿no? Entonces, bueno, comprando ese arbusto que ya va a entrar en producción, nos despreocupamos. Si no podemos advertirlo o no sabemos si está injertado o no, porque no nos lo han dicho, y tenemos que esta planta no nos produce fruto, bueno, será cuestión de incluir en sus proximidades otra variedad. ¿Por qué es interesante el avellano? Y su floración especialmente. Su fruto es exquisito, por supuesto, y muy vistoso el involucro que contiene la semilla. Porque florece, es una especie proterante también, florece en el invierno, una vez que ha perdido gran parte del follaje. Las flores masculinas, acá una cuestión interesante, vamos a ver, tanto el avellano como el nogal comparten las mismas características. Una parte de la planta da flores masculinas, o sea que son las que van a proveer el polen, y las otras van a dar flores femeninas con el receptáculo que va a ser fecundado, desarrollado y maduro para transformarse finalmente en fruto. Bueno, ¿dónde están las flores masculinas de los avellanos? En unos amentos, inflorescencias, son formaciones alargadas, parecen colitas de cordero, que cubren copiosamente todas las ramas durante el otoño, fines del otoño y durante el invierno, y que se notan muy bien cuando el follaje ha caído. Bueno, les da un aspecto, pero por demás interesante estas especies, ¿no? Esas colitas tienen 4 o 5 centímetros de largo, y más o menos entre medio y 1 centímetro de ancho cuando las flores se han abierto, y varía un poco con las distintas subespecies o variedades. Bueno, y le dan a las plantas un aspecto muy, muy particular, muy atractivo, muy sugerente. Bueno, ¿dónde están las flores femeninas, que son las que van a recibir el dichoso polen? Bueno, están donde estuvo la axila, en la axila donde estuvo la hoja insertada en la rama. Son yemas pequeñas que tienen los estigmas, o sea, la parte terminal de la flor, de color rojo, pequeño, es una formación pequeña, de menos de 1 centímetro, y cuando eso es fecundado por el polen, que tiene que ser compatible, por eso la necesidad de poner dos variedades distintas de polen, de avellanos, y bueno, se va a fecundar, va a cuajar, va a desarrollar, y ese va a ser el fruto que vamos a recoger. Es una especie de avellano arbustiva, no tiene ningún tipo de, en nuestra zona al menos, de problema sanitario, o sea que es una de las especies que podemos cultivar desentendiéndonos de este aspecto. Sin ser un arbusto pequeño, digamos, volvemos al concepto básico, no por ser arbusto es pequeño, y un arbusto de poco tamaño, un arbusto que requiere como mínimo un espacio de 3x3 para ser implantado. O sea que puede ocupar un lugar interesante en nuestro parque, en nuestro jardín, en nuestro huerto, por supuesto, y va a aportar, junto con una muy buena producción de frutos secos, los avellanos, un aspecto muy interesante en el invierno, dado por la presencia de sus flores masculinas organizadas en estos amentos péndulos sobre las ramas, que tienen una disposición también muy armoniosa, muy interesante. Y la otra, ya vamos a una gran especie que nos provee de frutos secos muy valorados, es el nogal europeo. Bueno, una planta por demás interesante, que comparte alguna característica con las avellanas. Tiene en algún aspecto, en alguna parte de su estructura, las flores masculinas reunidas en amentos de gran tamaño, y en el extremo de las ramas tienen las flores femeninas, que son aquellas que después de la fecundación van a cuajar y nos van a dar las nueces. Bueno, el nogal es una planta de gran tamaño. Si vamos a poner un nogal, estemos dispuestos a darle todo el espacio que necesita. Muchas veces en las dimensiones normales de un patio
de una casa urbana, sería casi la única planta que vamos a poner, pero que nos va a devolver con creces el espacio que le hemos dedicado. Planta de gran tamaño constituye, si nos vamos a la mirada paisajística, un eje vertical de gran importancia, puede dar fondo a toda una vivienda, por supuesto que puede impactar también en la estética de toda la zona, de todo el barrio, va a dar sombra en el verano y en el invierno. Como es un árbol que no debe ser podado, porque entre otras cuestiones el nogal se autopoda, ya hemos adelantado algo, las ramas viejas se van cayendo, vamos a ver esas ramas que parecen apolilladas, pero no, son ramas que ya han envejecido, la planta las ha eliminado y los xilófagos que hacen estos orificios van haciendo la transformación. Es una copa cónico-globosa muy armoniosa, muy armoniosa. Planta decididamente que en el espacio urbano y para nuestros fines hay que ponerla para dejarla que crezca. Por otro lado, las nueces las vamos a encontrar en el extremo de las ramas, donde dijimos que están las flores femeninas. ¿Qué es lo que consumimos de los nogales, de las nueces? Es la semilla protegida por esa cubierta leñosa. Es una drupa, o sea, el fruto es la parte carnosa que se abre para dejar liberada esta semilla y la parte interior del fruto, o sea, el endocarpio, es leñoso y protege esa semilla que aparece en dos hemisferios cerebrales, que es la nuez. Bueno, en nuestra zona los nogales producen abundantemente porque tienen buenas condiciones para florecer, tanto los amentos masculinos como los femeninos, que con una única planta ya nos alcanza. Los amentos masculinos, vamos a decir que pasada la época del polen, los vamos a ver como especies de chorizos tirados en el piso. No nos preocupemos, no es que la planta esté enferma ni que tenga ninguna dolencia, sino que es el ciclo normal de la planta. Pero es otra de las plantas sagradas presentes en los libros que acompañan a la humanidad desde sus remotos tiempos. Son plantas de zonas desérticas, áridas. Nuestra zona agroecológica, sudeste de la provincia de Buenos Aires, es demasiado fresca y húmeda, no para su desarrollo, que es muy apropiado, sino para el desarrollo de especies de insectos y hongos que dañan sensiblemente a esta especie. Si estamos, sobre todo en la parte urbana de la ciudad de Necochea, en la zona rural, voy a explicar por qué puede haber mejores condiciones. Si estamos dispuestos a cultivar el nogal y esperar una buena cosecha, tenemos que pensar en los tratamientos fitosanitarios. Si no hacemos las curas que corresponden, que no son el objetivo de este curso, pero sí es necesario tener en cuenta que deben hacerse, vamos a obtener nueces que en la época de inmadurez se presenta la parte carnosa ennegrecida, pegada a la cáscara, no se puede separar, y adentro de la cáscara, en el interior del endocarpio, que es la cáscara de la nuez, en vez de encontrar ese fruto tan sabroso y tan valorado, nos vamos a encontrar los gusanitos, que son estadios de los insectos que los parasitan, y todas sus deyecciones, ese polvo negruzco, y la nuez totalmente inutilizada. Eso se da especialmente por las favorables condiciones para la progresión de los parásitos. En las zonas más desprotegidas, en las zonas rurales, del mismo partido de Necochea, en función de ciertas características, grandes amplitudes térmicas, heladas mucho más pronunciadas, circulación del aire mucho más fluida, que a veces la que permite el reparo urbano, bueno, a veces las condiciones para la producción son más favorables. Si bien los patógenos atacan a los nogales, muchas nueces pueden recogerse. Es un poquito cuestión de observar, pero si queremos asegurarnos producción, debemos pensar en un tratamiento fitosanitario. Bueno, con estas dos especies vamos a ir redondeando el tratamiento de las distintas especies frutales de follaje caduco. Y vamos a terminar la clase de hoy centrándonos en un gran grupo de frutales que tienen follaje perenne, que básicamente es lo que conocemos nosotros. Hay más, no incluye exclusivamente los cítricos, pero nosotros nos vamos a centrar en ellos. Los cítricos, naranjas, limones, pomelos, mandarinas, quinotos, limas. Bueno, plantas muy interesantes, muy aptas para el cultivo en los espacios domésticos. Algo adelantamos,
pero vamos a reiterarlo. Los cítricos son extraordinarios productores de fruto, extraordinarios proveedores de perfume y belleza en su floración, y tienen un aspecto estético muy interesante porque en las épocas de invierno, donde la ciudad está un poco desguarnecida de ese verde, porque la mayor parte de las especies han perdido su follaje por razones que hacen al arbolado de línea y al arbolado de los patios y los jardines, los cítricos nos están ofreciendo esa masa foliar tan necesaria para equilibrar la gama de colores que necesitamos en el paisaje. Bueno, todos los cítricos, o la mayor parte de los cítricos que nosotros vamos a manejar, se injertan. Pertenecen a la familia de las rutáceas y vienen injertados sobre un pie franco, sea otro cítrico o otras especies de la misma familia de las rutáceas, como el Poncirus trifoliata, o la naranja, o el naranjo de cerco, o el citrus de cerco, y otras distintas variedades de la misma familia adaptadas según las preferencias de los viveristas. En general ya compramos las plantas de cítricos, limoneros, naranjas, con la copa ya formada. Eso es una cuestión bien interesante. Si compráramos, ahora por razones de costo pueden conseguirse especies que no tienen la copa formada, o sea, no se ha cortado el varillón principal y se ha armado la copa ya globosa, de pequeño tamaño pero globosa. Por una razón de precio se venden los varillones, plantas pequeñas. Bueno, si nosotros tenemos el varillón de un cítrico, tenemos que darle el mismo manejo que a los varillones que hemos trabajado de las demás especies. Y cortar la copa a 40 centímetros y hacer a través de 2 o 3 años la poda de formación. Y de ahí empezaremos a la poda de manejo productivo. Generalmente compramos la planta con la copa ya armada. Por eso que los cítricos son frutales que en el mercado tienen un valor superior a los otros frutales que compramos. Hay que hacer una aclaración bien importante. Si bien ya están con flores y con fruto cuando los compramos, también debemos observar que el sistema radicular viene envuelto en una cesta de totora, una especie de canastito, de un tamaño equivalente entre unos 8 litros, 5 y 8 litros. Pequeño, algo que puede ser transportado, envuelto en totora. Bueno, ahí tenemos una cuestión importante a considerar para la próxima producción de fruta. La fruta que se va a obtener en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestra vivienda. Naranjos, limoneros, osmelos, suelen venir con fruta y con mucha fruta, pero esa fruta la generaron cuando estaban en los campos de cultivo y cuando sus raíces, que fueron terriblemente cercenadas para poder envasarlas en el canasto de totora para llevarlas al mercado, tenían una expansión equivalente a la copa, a la parte aérea. Vamos a recordar que a una estructura aérea visible corresponde una estructura radicular idéntica, que hace, entre otras cuestiones, a la estabilidad de las plantas. Por eso no temamos con la caída de las plantas si crecen equilibradamente, porque la naturaleza ya ha previsto que para cierta parte aérea abajo está el anclaje correspondiente, excepto que el hombre, con su afán de intervenciones, haya cortado raíces y disminuido por obras, por cañerías, bueno, por distintas razones, el tamaño de las mismas. Si no, en condiciones normales, tifones y huracanes, por supuesto, que nos sacan de este planteo, la planta no tiene por qué, mientras que está en buen estado de salud, no tiene por qué caerse. A veces las condiciones climáticas tan extremas, bueno, determinan la caída de plantas. El buen manejo, el adecuado manejo es una garantía contra estos avatares del tiempo. Pero volvamos a la planta que compramos en la plantería o en el vivero, que tiene una copa grandecita y un canastito que contiene las raíces. En la época ideal, no la única, para hacer el trasplante es el invierno. Dijimos que en el invierno toda la actividad de la naturaleza está muy ralentizada, entonces, entre otras cuestiones, los cambios, el estrés tan profundo que se produce en el desarraigo y en el cambio de lugar de una planta se minimiza. Pero la planta tiene que recuperar su estructura radicular. Entonces, una buena producción, no digo tanto floración, pero sí cuaje y producción de fruta,
se va a dar cuando la raíz haya adquirido el tamaño suficiente. Para poner la planta en ese espacio tan pequeño hay que cortar muchísimas raíces que quedan en el campo. Y nosotros nos ponemos en el envase raíces leñosas y gruesas, que es lo que podemos poner, lo que puede caber. ¿Qué está faltando? Otra cuestión que no hemos mencionado, pero es interesante, las raíces activas, que son las raíces finitas que están en la punta de las raíces más gruesas y leñosas. Cuando esa situación se vuelve a equilibrar al paso de 2 o 3 años, la planta empezará a florecer y producir sostenidamente. Viene a cuento porque hay consultas de que cierto desánimo cunde porque la planta durante 2, 3, 4 y hasta 5 años no prospera, no avanza, por supuesto no florece ni fructifica, y eso crea aflicción en quien la ha cultivado. Bueno, sepamos que está gestionándose en el suelo esa estructura radicular que nos va a permitir llegar al equilibrio que tanto necesitamos para la etapa de producción de la planta. Entonces, todos nuestros cuidados van a consistir en crearle condiciones, que tenga el suelo adecuadamente aireado, abastecido de nutrientes y de humedad, para que esa transformación de producción de raíces, de sostén y raíces activas, sea lo más rápido y abundante posible. Bueno, ¿cuál es el manejo básico de los cítricos yendo al tema de la poda? En los cítricos no hay rama cargadora, que ha sido lo que nos ha desvelado en todo este curso en muchas de las especies de follaje caduco, como las cerezas, las ciruelas, los manzanos, los perales, los membrillos, los damascos. En los cítricos no hay rama cargadora. En todas las ramas vamos a encontrar yemas que van a dar hoja y yemas que van a dar flor y fruto. El dato interesante es que básicamente la producción de yemas, pero no exclusivamente, se da en las ramas nuevas. Cuando más nueva es la rama, más tendencia a producir yemas tiene. Entonces, ¿la poda a qué va a conducir? Nosotros tenemos que gestionar ramas nuevas que en su desarrollo van a permitir la aparición de yemas de flor. Por lo tanto, la poda tiene que permitir o estimular o aumentar la brotación de ramas nuevas. ¿Cómo se consigue esto? Con la maniobra de acortamiento. Cuando acortamos, se desactiva la yema que estamos trabajando y se activan 3 o 4 que van a dar nuevas ramas. Y en el caso de los cítricos, en estas ramas se van a producir las flores que van a conducir a la fructificación. Las ramas más antiguas también brotan y dan flores y follaje, pero en menor proporción. Así que los cítricos son especies que necesitan de una cierta poda, no solamente para mantener la copa armoniosa, sino para estimular la producción. Y en los cítricos es especialmente interesante aquello que llamamos clareo de la copa. Son plantas que en nuestra zona vegetan con mucha intensidad. Entonces, crecen rápidamente a partir de la estabilización de las raíces, pero después año a año desarrollan mucho. 1 metro, 1,5 metros de cada rama se puede desarrollar si las condiciones son propicias. Bueno, por eso la poda puede ser bien entusiasta. ¿En qué momento? Como en todas las especies, un momento antes de la brotación. En nuestra zona, la brotación de los cítricos se da alrededor de mediados del mes de octubre. Entonces, cuando empezamos a ver las primeras yemas, ahí es el momento de hacer todos los recortes y o raleos que tengamos que hacer. ¿Para qué vamos a acortar las ramas? En primer lugar, para mantener la forma armoniosa y del tamaño acorde para recoger la fruta o para las necesidades según el espacio que tengamos. Esta es una planta que sí con poda la podemos mantener armoniosa sin mutilar. Generalmente casi todos los cítricos se mantienen sin problema. Y en segundo lugar, y ya acá tenemos que entrar en maniobras de raleo, para mantener la copa despejada, porque una planta que produce tanto follaje, en el interior de la copa se queda el aire quieto, se carga de humedad y esas condiciones de humedad, falta de luz,
y mayor temperatura que afuera de la copa, porque hay reparo, permite que los hongos y los insectos estén muy a su gusto y no se estén interfiriendo en el funcionamiento de las plantas. Los limones que se producen, o los limones, los naranjos, los quinotos que se producen en una planta de cítricos, deben madurar los que están afuera y los que quedan adentro de la copa. Por lo tanto, la copa debe ser clareada, no despojada de la totalidad de su ramaje, pero tiene que entrar aire y luz. Esos frutos de adentro tienen que tener sobre todo luz para desarrollar y madurar. Entonces, acortamiento de las ramas, de los extremos de las ramas, para darle forma armoniosa, y para producir rama con brote nuevo, y clareo al interior de la copa para que haya circulación de aire y llegada de la luz solar. Y recordemos, desde el raleo del interior de la copa se va a manejar la altura de la planta. Nos ponemos cerca del interior de la copa, vemos cuál es aquella rama que nos desequilibra en altura o que nos lleva la planta a una altura que a nosotros nos parece excesiva, y nada de cortar perpendicularmente como si fuera un salame. Se ralean esas ramas desde su origen en la implantación de una rama mayor, que eso es lo que llamamos raleo. Como son plantas injertadas, y se nota muy claramente porque desde la parte basal hay una cierta estructura y un poco más arriba sale otra, suelen aparecer brotes del pie de injerto. Generalmente son plantas espinosas y ha sido injertado sobre Poncirus trifoliata, sobre naranja trébol, estos cítricos, cosa muy común, no excluyente, pero muy común. Bueno, eso debe retirarse en época de poda, y aclaro, siempre que el pie de injerto brota hay que retirarlo, aunque no estemos en época de poda. Un simple corte, en este caso por supuesto raleo, bien al comienzo de la rama, es necesario sacarlo, porque está pensado que el pie de injerto se mantenga a nivel radicular y no más allá de ahí. Así que bueno, así un breve redondeo sobre los frutos cítricos, muy adaptados a la zona, muy buen desarrollo. Dentro de cada especie hay muchas subespecies y variedades, no tanto de limón, el limón que vamos atendiendo una pregunta, el limón que trabajamos, se trabaja, es el famoso limonero genovés de 4 estaciones. Por características propias de esta planta tenemos limones todo el año, en épocas que hay más, en épocas que hay menos, pero siempre hay limones pequeños, limones medianos verdes y limones grandes amarillos y maduros. Bueno, es una planta muy valorada y muy útil de tener en todo tipo de viviendas. Son plantas que se adaptan con relativa facilidad en espacios pequeños, incluso en contenedores de un tamaño adecuado. Están también los cítricos de balcón, que tienen un pie de injerto distinto del Poncirus trifoliata, un pie de menos desarrollo que permite plantas de menos desarrollo, pero con una buena performance, que son este tamaño reducido, los hace aptos para ser cultivados en terrazas y balcones, con las mismas condiciones de manejo que para los cítricos comunes. Impacto en el estético, desde el follaje, desde los frutos maduros, un naranjo en madurez, provisto de sus frutos tan notables, bueno, es algo digno de ser visto. En floración, la floración no es muy explícita desde lo visual, porque las flores a veces quedan un poco recogidas dentro del follaje, pero el perfume que manifiestan es inolvidable. Rústicas, viven muchos años y solamente están esperando nuestra decisión de incorporarlos en nuestra vida cotidiana.